Es un placer, un honor, un gusto charlar con él. Fue presidente entre 2000 y 2006 del país vecino de Chile. Es un político que se reconoce quizás más como académico que como político. Larguísimo sería resumir su biografía. Seguramente ustedes lo conocen porque piensa a largo plazo, algo que es complicado de encontrar en los líderes latinoamericanos, un pensamiento estratégico, una mirada, una visión a largo plazo. Está con nosotros Ricardo Lagos. Muchas gracias por estar acá en Argentina para Armar. Y estábamos esperando esta visita hace mucho tiempo y queríamos consultarlo sobre algunas cuestiones de Latinoamérica que van cambiando todo el tiempo, que son inherentes a la región y sobre las que usted está todo el tiempo reflexionando. Nos interesa que él, cuando empezó a hacer la gestión como presidente, era popular, pero además cuando se retiró era más popular. Algo extrañísimo, por lo menos por estas zonas, por estos lares, es extrañísimo con el desgaste de una gestión haber conservado y casi haber hecho crecer la popularidad. Y también nos impresiona bien y nos sorprende que no haya querido ser reelecto, sobre todo también porque estamos acostumbrados a que los gobernantes de cualquier signo político busquen inmediatamente casi la reelección. No lo dejo hablar porque estoy tratando de describir estas cosas que para el sur de Latinoamérica son muy sorprendentes. ¿Usted nunca más se va a presentar como a presidente? No. Lo que pasa es que a lo mejor no han tenido un encuentro como yo lo tuve muchos años atrás. Era candidato con Belisario Betancur. Y Belisario, el expresidente de Colombia, era una cena muy agradable en Guadalajara. Estaba Carlos Fuentes, estaba García Márquez, un ambiente distendido. Y me dice: Ricardo, te tengo una gran noticia. Así le digo yo. Existe vida después de ser presidente. Entonces todos nos reímos de aquello, pero te tengo que dar también una mala noticia, Primero hay que ser presidente. Y bueno, tengo que decir que hay vida después de ser presidente, se está bien, y a veces algunos no lo saben. Entonces yo por eso lo digo, porque a lo mejor todos deben saber que hay vida después, como estar aquí conversando contigo. No lo hicimos mientras fui presidente y ahora estoy contigo aquí conversando, ves tú, buena vida entonces. Es cierto, pero de todas maneras se dice que se extraña el poder, ¿no? ¿Es así? Bueno, depende, porque el poder tiene como propósito hacer algo en lo que uno cree. Pero también tú puedes hacer algo en lo que tú crees, escribiendo, convenciendo, enseñando, lo que sea enseñable, o pensando futuro, o sirviendo al país desde otro momento. Fíjate, estuve durante 3 años como delegado especial de Ban Ki-moon sobre el tema cambio climático. Y bueno, me implicó interactuar con jefes de Estado y todo eso. Pero me permitió acercarme a un tema que va a ser sí o sí el tema, yo diría que a final de esta década, el 2020, los países que no hayan tomado este tema en serio no van a ser bien vistos en la comunidad internacional. Entonces, claro, te vas adentrando a otros temas que tienen también su riqueza. ¿Desgasta el poder? No, yo estoy de acuerdo con Andreotti. El poder desgasta, pero no tenerlo desgasta mucho más. Y entonces, como es muy difícil la elección. Algunos dicen el poder es un elixir, es un qué sé yo. Yo creo que no. Yo, para serte bien franco, sí. Estuve 6 años en La Moneda. En general lo pasé bien. Hay momentos muy amargos, difíciles, duros, pero en eso consiste. Pero antes había sido ministro de Obras Públicas, antes ministro de Educación, antes había peleado contra Pinochet. Y antes casi asume con Allende. Y bueno, también hubo un momento en donde el presidente me invitó y hubo un casi, ¿no? Que no ocurrió. También hubo un casi llegar de embajador a Moscú en ese tiempo. Y le dije al presidente Allende: pero yo no soy diplomático, ¿qué voy a hacer allá? Y él me dio una explicación y al final acepté. Pero el Congreso no aprobó. ¿Cuántos años entonces de vida política ya? Es difícil porque durante buen tiempo, bueno, aquí en Buenos Aires viví 3 años como funcionario de Naciones Unidas en un programa de ciencias sociales. Pero yo diría, digamos que tus buenos 30 años, desde que empecé el cuento contra Pinochet. Regresé a Chile el 78 y ya el 81 estaba entreverado, entonces del 81 al 2011 son más o menos 30 años. Sí.
Y en la Argentina, como le decía, no estamos acostumbrados a que no se presente un gobernador o un presidente que tuvo una exitosa gestión a la reelección. No estamos acostumbrados, ¿no? Casi no hay antecedentes. Un colega tuyo me hizo esa pregunta a mí una vez. Yo le dije, mire, en el siglo XX, 2 presidentes se presentaron a la reelección, volvieron, pero ambos están en los libros de historia por lo que hicieron en la primera presidencia y no en la segunda. Y yo pensé que mi respuesta era brillante, ¿no? Y había resuelto el problema. Y la información al día siguiente fue: Lagos dispuesto a derrotar la historia. Él entendió que a partir de esto yo me presentaba por segunda vez. ¿Qué es lo más importante si hay que elegir? Usted dijo concretamente hay que pensar más en la próxima generación que en la próxima elección. Estamos hablando sobre qué es lo que debe usted hacer como presidente, digamos. Y yo dije, mire, creo que lo más importante es pensar en la próxima generación, los que vienen después que uno. Se supone que de generación en generación son 25 años, 25. Bueno, ¿cómo piensa usted a 20, 25 años? Los jóvenes que hoy día está educando, bueno, van a estar en plenitud en 20, 30 años más. ¿Qué le enseña a ese joven hoy para los 20 o 30 años que vienen? ¿Pero por qué es tan difícil que los políticos piensen en la otra generación? Porque usted, cuando es presidente, es también jefe de gobierno. Y como jefe de gobierno tiene que gestionar, tiene que arremangarse, deja de ser jefe de Estado y va a ganar los votos y a derrotar a la oposición. Pero hay que entender que el conjunto de medidas que usted está tomando para eso, en lo cual usted cree, se inserta en un panorama mayor. Yo dije, mire, a lo mejor al final de la presidencia, y por eso me fue bien, la gente empezó a entender que es como hacer un puzzle, gobernar. Porque usted sabe hacer un puzzle, sabe dónde va a terminar. Este es el cuadro que va a tener al final. Pásame las fichas rojas para poner el techo, y usted me empieza a pasar fichitas rojas. Y pásame las verdes para poder hacer el pasto del paisaje. Pero la gente no ve el paisaje. Usted se lo trata de contar y explicar. Mire, aquí va a haber una casa con techo rojo y un patio verde precioso con pasto. Entonces pasa a tener sentido por qué usted peleó tanto porque le pasaran las fichas rojas y después las fichas verdes, ¿verdad? Entonces se empieza a construir el cuento. Uno de los temas, no quiero pasar un aviso, pero uno de los temas... Lo vamos a aprovechar y lo pasamos, porque él viene a presentar el legado de Alfredo Román. Que habla el tema de la inclusión. En general, el empresario, como es lógico, está preocupado de invertir. Y para invertir necesita utilidades, y las utilidades voy y las invierto. Disminuyo utilidades a lo mejor si tengo que dar un beneficio adicional a la fuerza de trabajo. Pero cuando usted da un beneficio adicional a la fuerza de trabajo, la está incluyendo en la operación de su empresa. Y por lo tanto, la gracia consiste, ¿cuánto voy a incluir de manera que me permita seguir teniendo una utilidad para seguir invirtiendo y seguir creciendo? Porque si no crezco, no puedo incluir. Y por lo tanto, sin crecimiento, no hay más inclusión. Lo importante es que habiendo el crecimiento, nos garantizamos de que hay inclusión. Y esto creo que es muy importante tenerlo presente para que no haya tensión social. En general, en Latinoamérica estamos acostumbrados a haber mirado a Europa. En los últimos años estamos, pareciera, mirando para otros lados también, ¿no? Incluso mirando para adentro o mirando a los países vecinos. ¿Hay alguna posibilidad de que la Argentina, Chile, Brasil, en el momento en que crecen y que pueden llegar a seguir creciendo, se parezcan a países con más equidad social, más inclusivos, como los escandinavos? Bueno, a ver, comencemos por decir, a todos nos gusta decir, nos gustan los escandinavos, lo que no nos gustan son los impuestos que pagan los escandinavos, claro. Nos gustan los resultados, pero no el costo. Pero más allá de la anécdota, yo diría, efectivamente Europa fue capaz de crear un estado de bienestar, una política de inclusión social. A ratos a lo mejor se le pasó de la raya y en consecuencia, como me dijo una vez Felipe González, vamos a tener que desmantelar para preservar el estado de bienestar, no lo podemos mantener intacto. Muy bien. Lo que ocurre, yo creo, es que en América Latina, hoy día la mayoría de nuestros países son países de ingreso medio. Ya no calificamos para ayuda externa. Un país que tiene 12, 15 mil dólares por habitante, nada le llegará de afuera como ayuda externa.
Lo importante es tener claro que a medida que vamos creciendo, vamos resolviendo muchos problemas sociales. Lo que ocurre, hay una relación entre crecimiento, ingreso por habitante y resuelve, hay mayor escolaridad, mejor servicio de salud, mayor esperanza de vida, etc. Problema, pasado los $20.000 por habitante. Por año de por salario. año. Entonces, ¿qué ocurre? Ya esa relación con ingreso no se rompe y pasa a ser mucho más importante la distribución de ingresos al interior de esa sociedad. Y por tanto, si hemos de pensar a los próximos 15 años, ¿cómo vamos a estar? ¿Más cerca de los países europeos que tienen mejor distribución de ingresos o los que tienen peor distribución de ingresos? Y según eso, va a ocurrir con cómo somos capaces de posicionarnos frente a estos temas. Hay más obesidad, miren las cosas que le voy a decir, hay más obesidad, más homicidios, más presos, más drogadictos en países con peor distribución que en países con mejor distribución. Más chicas que se embarazan entre los 15 y los 19 años. ¿Para qué decir de esperanza de vida y esas cosas? Entonces, no es indiferente. Si eso va a ocurrirnos de aquí a 10 años o 5 años, dependiendo de la rapidez con que nuestros países crezcan, ¿cómo empezamos ahora a prepararnos? Ahora, se lo digo yo, donde en general la gente habla muy bien de Chile, porque sí, efectivamente, redujimos pobreza de 40% a 15 o a 11%, según las cifras que quiera tomar, pero déjeme decirle que en materia de distribución de ingresos casi no avanzamos. Y por lo tanto, tenemos una tarea pendiente. Y si no somos capaces de hacerla ahora, bueno, vamos a llegar, cuando tengamos los 20.000, a un país donde la sociedad percibe que no todos están siendo beneficiarios de ese crecimiento. ¿Y cómo lo ve la Argentina parada en relación a la distribución de la riqueza? Bueno, también tiene el desafío pendiente. Por supuesto que lo tiene. Ahora, Argentina tiene un capital acumulado de antaño que son sectores medios muy poderosos. Si yo miro hoy día objetivamente, la distribución de ingresos en Argentina es mejor que la de Chile. Ahora, también debo decir que si uno mira lo que son los niveles de crecimiento, periodos muy negativos en Argentina, en donde el crecimiento fue muy bajo. En Chile hemos tenido la suerte en los últimos 20 años de tener un periodo de crecimiento sostenido que nos permitió crecer más que la media de América Latina. Y una de las cosas que resolvieron en Chile fue la inflación. Pegadito al gobierno de Pinochet, a la dictadura, había más del 20% de inflación. Sí. Y aquí estamos con mucha inflación, con inflación muy alta. ¿Cómo lo resolvieron? Digo, usted también es economista, además de abogado. Sí, bueno, claro, y peleaba con el ministro de Hacienda en ese tiempo, ¿verdad? Porque todo ministro, una vez me tocó y pensé y dije, las 2 veces que he sido ministro de carteras que gastan la plata. Educación y obras públicas. Y obras públicas. ¿Me da cuenta? Y alguien me dijo una vez, hay 2 clases de ministros, los que guardan plata y los que gastan plata. Yo estaba en los que gastan, pero entiendo los problemas del ministro de Hacienda. En Chile se hicieron 2 cosas. Lo que usted dice, se dijo vamos a hacer una política monetaria austera para derrotar inflación. Pero también se dijo, vamos a aumentar los impuestos para poder mejorar determinadas prestaciones sociales. Es decir, por una parte vamos a restringir, porque para tener inflación bajo control implica una política monetaria austera, pero por la otra vamos a poder mejorar algo beneficios sociales. Funcionó. Fue la única vez que yo recuerdo que nadie discutió el tema impositivo, que es un tema muy complejo y, ¿verdad?, no es fácil. Y funcionó. Y efectivamente, después de 3 años, 4 años, con el gobierno de Elwin, primero se dijo vamos a estar en un dígito y después se dijo vamos a estar bajo 5% y terminamos bajo 5%, 6%. Y ahora la inflación ha dejado de ser un tema y está el desafío de la distribución de la riqueza, de así disminuir es. la exclusión, ahora, de la pobreza, que es el desafío de Latinoamérica, ¿no? De todos nuestros países. Y en 2 cosas diría que hemos progresado en la década pasada. Primero, en saber lo que es administrar un país. Tener presupuestos equilibrados no es ni de derecha ni de izquierda. Es sentido común. Esto sucedió en Chile. Sí, claro. Así lo dije una vez. Mire, eso no es de derecha ni de izquierda. No es política neoliberal. No. Ahora, otra cosa es que a usted le digan basta con eso
y después se produce el crecimiento y el crecimiento produce el chorreo. Y otra cosa es decir, mire, es que, como dijo el Papa, los pobres no pueden esperar. El chorreo se demora mucho tiempo, si es que llega. Y por tanto aprendimos también a políticas focalizadas, bien focalizadas en donde corresponde, para disminuir pobreza. Y eso también ha sido, yo diría, una experiencia bastante común en la región. Entonces, no solamente en la década del 90 todos los países recuperaron la democracia, los golpes de Estado parecen ser tema del pasado, afortunadamente. Usted vio lo que le fue a un país, ¿verdad?, que hizo un estropicio y le fue mal. Y por lo tanto eso está sentado. Lo segundo, yo diría, cómo manejar una economía con determinadas reglas para todo el mundo, que sea predecible. Y tercero, entender que si estamos creciendo, hay que asegurarse que ese crecimiento significa una mejor escuela, una mejor posta de salud, una mejor pensión para el que no tiene nada, o una mejor vivienda. Es decir, en algo tiene que reflejarse. Porque a ratos, claro, los presidentes o los ministros nos gusta andar diciendo por ahí, mire, crecimos muy bien este año, vamos a tanto. Pero cuando eso no siente que llegó a donde está viviendo uno, siente que en verdad los que crecen son otros, pero no yo. Y ahí se rompe la cohesión social. Y ahí entonces estamos con problemas, porque los países hoy día competimos en el mundo, en este mundo cada vez más global. El planeta se nos está achicando. Y en ese caso, ¿cómo vemos a nuestros países? Como países en crecimiento, cuando hay tanta gente, como usted dice, donde no chorrea, ¿no? ¿Son países en crecimiento? ¿Son economías en crecimiento? Algunas personas están mejor y muchas otras están igual. Bueno, es cierto, porque hay veces que el país crece mucho. Supongo que lo puedo comentar aquí, ¿verdad? Una vez le dije a Toledo al presidente peruano, le dije, mira, tú estás creciendo más rápido que el nivel de aprobación que tienes. Y porque está creciendo básicamente por explotaciones mineras, entonces que chorrea poco, porque emplea poca mano de obra, es altamente productiva. Cuando eso ocurre, bueno, hay que tomar medidas para asegurarse que hay programas bien focalizados, bien hechos. Y creo que eso es muy importante. Es muy importante. Hicimos un programa, voy a pasar un comercial aquí si me permite. Calculamos que el 20% de los chilenos más pobres nunca iban a calificar para un crédito en el banco para adquirir una vivienda. Y planteamos entonces hacer una vivienda mucho más pequeña, 35 metros, que tenía así cocina y baño, como dicen los arquitectos, las partes húmedas de la casa. Y esa vivienda se entregaba con planos incluidos para poder agrandarse a 70 metros. Y la persona para acceder tenía que tener un ahorro previo equivalente a $300 y después no pagaba más nada. O sea, ¿no? El Estado ponía la diferencia. Y la idea era que como tienes ingresos un poquito esporádicos esa persona y por eso no va a tener, bueno, cuando le vaya viendo mejor, expande la casa. Hubo todo un debate. ¿Hacemos o no hacemos ese programa? Muchos me dijeron, te vas a crucificar, las casas lagos van a ser lo peor que hay. Bueno, fueron las más exitosas. Porque usted estaba llegando a un segmento social que nunca iba a salir del campamento, de la Villa Miseria donde estaba. Ahora, que no fue fácil, no fue fácil. Ahora, la asignación se hizo a través de los municipios, de manera que no fuera una cosa así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque eso se presta también a clientelismo y esas cosas. Y en tanto lo hace usted a través de los municipios, bueno, municipios hay de todos los colores. En consecuencia, era una forma más adecuada de hacerlo, con un cierto criterio, por supuesto, de niveles de ingreso y todo eso. Creo que es la única forma. ¿Se puede hablar de región cuando el Brasil brilla tanto? ¿Se puede seguir hablando de región como si fuéramos todos parte de algo? Yo pondría los siguientes términos. El Fondo Monetario, que le gusta acuñar frases, dice: América Latina avanza a 2 velocidades. Y lo que está queriendo decir es, hay una América Latina que está muy pegada a Estados Unidos, México, el Caribe, Centroamérica, y que sigue más los ritmos de la economía americana. En cambio, las otras velocidades, que es América del Sur, bueno, nos estamos beneficiando enormemente de la demanda de China, de India, etc.
Y por tanto, en este beneficiarnos nosotros, creo que es muy importante cómo somos capaces de aprovechar este veranito de San Juan. La pregunta que yo haría, ¿cuánto va a durar? Y eso creo que es muy importante, porque creo que la crisis interrumpió un aumento de crecimiento entre el 2013 y el 2008. Durante esos 6 años, América del Sur creció mucho. Y lo que ocurrió después es que nos llegó la crisis y se acabó, pero salimos los primeros. Y perdónenme decir esto, América del Sur es absolutamente distinta antes y después de la crisis. Nos miran con respeto, estamos creciendo este año un 6%. De la crisis europea. De la crisis europea ni decir, vengo de allá, estuve con ellos allá, publiqué un artículo que puse, el problema no es Atenas, es Bruselas, porque creo que el tema es político y la política se hace en Bruselas y no en Atenas. ¿Y por qué nos miran con más respeto? ¿Porque salimos en su momento de crisis? Antes que ellos. Y yo creo también por una razón. Porque, bueno, primero que nada porque esta crisis no la hicimos nosotros. Estábamos acostumbrados que las crisis las hacía América Latina. Y venían de afuera y nos daban lecciones. Esta no la hicimos, no tenemos culpa. Pero también porque tuvimos antes muchas crisis, nuestros bancos estaban mejor regulados y nuestros bancos no fueron arrastrados en la crisis. Y eso también nos dio más fortaleza. Y por tanto, hacia adelante, yo creo, el tema que tenemos que preguntarnos es cuánto tiempo va a durar. Entonces, déjeme decirle esto. El mundo, después de la guerra civil en Estados Unidos, 1870, después de la unificación alemana, 1870, después del apogeo de la reina Victoria en Inglaterra, 1870, tuvo un crecimiento ininterrumpido hasta 1910, la Primera Guerra Mundial antes de eso. 40 años. Yo sé que hoy día las cosas son más rápidas, pero ¿qué tal si decimos que Estados Unidos, con su poderío y todo lo demás, de 1870, ahora se llama China? ¿Qué tal si decimos que la unificación alemana ahora se llama el conjunto de países del sudeste asiático que están creciendo aceleradamente? Filipinas, Vietnam, Tailandia, Indonesia, etcétera. ¿Y qué tal si decimos que la India es la nueva cara del imperio inglés y la reina Victoria? Yo creo que estos países van a tener un crecimiento a lo menos por los próximos 18 o 20 años. Y por lo tanto estamos en condiciones ahora de aprovechar bien lo que se nos viene encima, de ahorrar, de poder invertir más, de poder distribuir mejor, pero entender que tenemos también que prepararnos para estos días que son de sol tan bonitos. Sabemos que después del sol viene la lluvia, siempre. Y por tanto tenemos que saber ahorrar para lo que viene después. Y eso a rato nos cuesta. Pero si no ahorramos, cuando llegue la lluvia nos va a pillar mal. Chile ahorró. Ahora, ahorramos porque no teníamos otra. Porque cuando asumí el año 2000, el precio del cobre estaba por abajo, por la crisis asiática. Y dije, no, Chile de aquí en adelante va a tomar en cuenta el precio de cobre de largo plazo. Por lo tanto, yo voy a tener un superávit estructural, aunque contable sea negativo. Y el mundo creyó. El momento de la verdad fue, gasté como si tuviera 89 centavos la libra de cobre, y estaba a 60 en un momento. Tuve déficit. Pero cuando empezó a subir, tuve que ahorrar la diferencia. ¿Se entiende? Se entiende. Y bueno, hoy día está a $4. Lo que antes estaba a 80 y 60 centavos de dólar. La Argentina debería estar ahorrando. Yo creo que sí, es importante, porque el precio de la soya y los productos agrícolas en el mercado mundial, que están creciendo mucho, es parte también de la inflación que importamos, ¿verdad? Porque me preguntaba, la inflación es parte de eso, la inflación de productos alimenticios, que son tan importantes en la canasta, especialmente de los más modestos, que gastan porcentualmente mucho más en alimentos. Entonces creo que, porque ahorramos, cuando llegó la crisis, llegó la lluvia, bueno, pudimos gastar el 4% del Producto Bruto de Chile en insuflar la economía chilena, y eso nos permitió en consecuencia tener una salida más rápido de la crisis.
estas son enseñanzas que están hoy día compartidas por todos. Esto lo está haciendo el presidente Santos, lo está haciendo Dilma en Brasil. No me cabe la menor duda que esto lo está haciendo Uruguay. ¿Y aquí? Bueno, aquí ustedes están este año creciendo un 8%. La pregunta es cuánto tiempo usted puede crecer así. Chile está creciendo, va a crecer cerca de un 6%. El año próximo se dice que probablemente creceremos 5%. Ahora, mantener un crecimiento del 8% implica un nivel de inversión muy fuerte. Y puede usted crecer un año al 8% porque está usando capacidad ociosa, porque tuvimos un bajón el año anterior y tenemos ahí espacio para crecer. Pero creo que es muy importante también los niveles de ahorro que se tiene que tener en cada uno de nuestros países. Pero no me dice si estamos ahorrando. ¿Cómo ve la Argentina en eso? ¿Cómo, es una materia pendiente? Bueno, déjeme decir primero de dónde partimos, ¿verdad? Porque me tocó seguir aquellos días tan difíciles del 2001, después me tocó seguir de cerca lo que dijo el presidente Duhalde, que fue tratar de componer aquello, y luego cuando asumió el presidente Kirchner. Entonces, remontaron bien la crisis. Y ahora yo creo que es el momento entonces de mirar más largo plazo hacia adelante y ver cómo se puede mantener un nivel de crecimiento adecuado para el futuro. Hay una oportunidad, dice Lagos, y nos va a seguir explicando por qué hay una oportunidad. Estamos con él en Argentina para armar y hay montones de cosas para preguntarle. Ya venimos.